Bueno, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Estamos en vivo y a todo color. Saludos a toda esa gente, ¿verdad?, que van a empezar a conectarse. Dios los bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este que te habla es Yamil Natal, por la gracia y la honra de nuestro Señor Jesús. Y aquí estamos en tu programa Tiempo de la Ciega. Eso es. Así que nuestro hermano Joel se dirige a la audiencia. Dios les bendiga, hermano, agradecido, ¿verdad? Y una vez más estamos aquí en este programa, dedicando palabra de Dios que nos da a nosotros, nos edifica para nosotros llevarla hacia ustedes. Y quédese por ahí, sintonice, deje lo que está haciendo por lo menos por una hora y media, como el Señor nos dirija, que yo sé que va a ser de bendición y hay palabras para que usted se edifique, ¿verdad? Y entienda que el camino se llama Jesucristo. Aleluya, así mismo es. Así que le vamos a dar lo que sea un minuto a toda esa gente que se están conectando, ¿verdad? Comparta la aplicación, hermano, dele share en su, ¿verdad?, en su Facebook, para que las personas que usted tiene de amistades que no conozcan al Señor Jesucristo, y a los que también lo conozcan, porque este programa, ¿verdad, Joel? Va a ser un programa yo sé que será de mucha edificación, ¿verdad? Y estaremos hablando, el tema de hoy es el Antiguo y Nuevo Pacto. Gloria a Dios. El Antiguo y Nuevo Pacto. Así que queremos mandarle un saludito, ¿verdad?, a esa gente que están empezando a conectarse, a mi primo Kelvin Natal. Dios te bendiga, primo, sabes que te amo, estoy loco por verte y hablar contigo. Amén. Un saludito a Lourdes y Rizaris Camacho, esa es una ovejita de aquí de nuestra iglesia. Un saludito a Dalia Rodríguez. Saludito, bendiciones a todas esas personas, a Carlos Santiago, Dios te bendiga, Carlito. Un saludito a Andrea Salinas. Andrea, Dios te bendiga. Esa es una hermanita de allá de Honduras, de San Pedro Sula, Joel. Amén, gloria a Dios. Queremos mandarle un saludito a toda esa gente de Honduras, ¿verdad? A Luri, a Andrea, tu papá, tu mamá. Muchas gracias por, ¿verdad?, aquella vez que nos recibieron en su casa, en su hogar. Y queremos mandarle un saludito muy especial a esa gente de allá de Honduras, a nuestra familia extendida de la fe, que nos trataron con mucho cariño y con mucho amor cuando estuvimos por allá. Un saludito a mi hermano Sergio Caballo. Dios te bendiga, Sergio. Saludito. Eso es, estaremos pronto en Santo Domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Estamos planeando unas cosas, ¿verdad?, para que el Señor abra puertas por allá. Aleluya. Así que, hermano, comparta la aplicación, dele share, ¿verdad?, para que esa gente que estén en su Facebook puedan ver y puedan apreciar de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, bajo el tema, Joel, un antiguo y nuevo pacto. Aleluya. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, vamos a ir a la palabra de Dios para luego orar, ¿verdad? Vamos a leer primero el contexto bíblico y oramos para que el Señor sea tomando el control de lo que se va a hablar aquí en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Yo lo voy a estar poniendo en la pantalla para que se le haga más fácil a usted verlo de su pantalla del televisor o de su celular. Y vamos a entrar en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26 en adelante. Capítulo 26, versículo 26 en adelante. Y dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aleluya. Déjame ponerlo en la pantalla un momentito, que no salió. Ahí lo podemos ver en la pantalla del televisor. Y dice el 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Voy a repetir el 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que volvemos acá nuevamente. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando bajo el tema, querido amado que me escucha, Antiguo y Nuevo Pacto. Nosotros vamos a explicarle, ¿verdad?, por qué en la Biblia hay una partidura, ¿verdad?, o dos partiduras, como muchos conocemos, de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Aleluya, gloria al Señor. Pero para entender eso tenemos que, ¿verdad?, descifrar, ¿verdad?, hacer una introducción, hacer una base para este mensaje, para que usted pueda entender por qué Dios hizo las cosas tan perfectas y por qué Dios decide dividir la Biblia en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento, y con qué propósito, Joel. Sí, señor. Así que la palabra pacto nos habla de un contrato. La palabra pacto nos habla de testamento. O sea que cuando usted ve en la Biblia dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el hebreo no se usa la palabra contrato o no se usa la palabra testamento, pero en el español sí. Pero cuando traducimos la palabra testamento en el hebreo significa pacto. Significa un contrato, Joel. Amén. O sea que cuando vamos a la Biblia y vemos que dice nuevo contrato, Una alianza, un convenio. nuevo pacto. Amén. O sea que cuando usted vea en la Biblia en español que diga Nuevo Testamento, ya usted sabe que eso es un pacto que Dios hizo con la humanidad. Aleluya. Por eso es que tenemos que entender esas cosas. Ahora, tenemos que entender que en esos pactos, siempre para hacer un pacto tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Verdad? Sabemos y hemos escuchado, ¿verdad?, testimonio de satanistas, gente que brega con brujería, gente que brega con santería y todo este tipo de magia negra, que cuando ellos hacen pactos, ¿verdad?, ya sea con demonios, con Satanás o lo que sea, tiene que haber derramamiento de sangre, Joel. Matan gallinas, rocian la sangre en sus pieles, en el piso, porque Satanás siempre ha querido imitar lo que Dios ha hecho, Joel. Entonces vemos en la historia de la Biblia que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esa sangre de los animales que se rociaba sobre el altar era porque la sangre simboliza lo que sella el pacto, lo que cubría el pecado del hombre en aquel tiempo, y lo vamos a confirmar en la palabra en Éxodo capítulo 24. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, mi alma adora a Jesús. Versículo 6 en adelante. Éxodo capítulo 4 lo vamos a poner ahí en la pantalla. Y mira lo que dice. Dice, y mientras comían... Espérate, ahí... Ok, no salió. Voy a ponerlo otra vez. Estamos en vivo y a todo color, no se preocupen. Ahí está. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Escuche bien, hermano. Y la puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estamos viendo, hermano, que en el Antiguo Testamento Jehová Dios usaba la sangre de los animales para rociar, ¿verdad?, lo que es la persona, el cuerpo de la persona, porque eso lo que hacía era que cubría el pecado de la humanidad, pero no lo quitaba. O sea que solamente lo cubría, solamente hacía como una alianza por un cierto tiempo, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 4, lo vamos a buscar porque vamos a hablar con referencia bíblica. Así que si usted está en su casa, hermano, deje la Biblia abierta, porque vamos a darle un manjar para que usted pueda ver con base bíblica de lo que estamos hablando. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 7 en adelante. Poderoso Dios. Y lo ponemos en la pantalla y dice así. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sí, o sea que la sangre era un medio de purificación, de limpieza de pecado como tal. No lo sacaba, simplemente era como cubrirlo, lo limpiaba, era una purificación que se usaba con la sangre. Mira lo que dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, he venido Dios para hacer tu voluntad. De nuevo, vuelve y lo repite. Para hacer tu voluntad. Mira lo que dice Joel. Quítalo primero. Míralo bien. Dice, quítalo primero
para establecer esto último. Ujú. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De De Jesucristo. Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aleluya. Y volvemos otra vez al versículo 12 y dice que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, ahí podemos ver, ¿verdad? Para establecer el fundamento de este tema del antiguo y nuevo pacto, es que en el antiguo pacto, hermano, los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad? Que ya en aquel caso era Aarón y Moisés, tenían que matar animales y derramar su sangre en el altar, derramar su sangre, ¿verdad? Sobre los cuerpos de aquellas personas para que el pecado pudiera ser cubierto, pero como leímos, dice que esa sangre, Joel, no quitaba el pecado de la humanidad, no quitaba el pecado del hombre, solamente lo cubría por un cierto tiempo. O sea que básicamente eso era una sombra del sacrificio que Cristo tenía que hacer en la cruz del Calvario, que era lo que había de venir. Ese pecado era como cuando tú tienes una bata o una tela y esa tela se mancha. Entonces tú lo que haces es que en vez de sacarle la mancha, tú le pones un parcho. Exacto. Entonces cuando tú le pones ese parcho, lo que está es tapando la mancha. Quiere decir que estamos tapando el pecado para purificarte y verte agradable ante los ojos de Dios, pero ese pecado, si tú le quitas el parcho, sigue estando ahí. Exacto. Es como, exacto, eso mismo. Esa explicación estuvo perfecta, porque básicamente tú lo que estás es cubriéndolo con ese parcho, pero si tú quitas el parcho, todavía la mancha está ahí. O sea, quiere decir que el antiguo pacto, hermano, era una sombra de lo que ya Dios tenía planeado. Porque al ver que ese pacto antiguo no funcionó, porque vamos a estar leyendo que fue que el pueblo de Israel invalidó el pacto. O sea que Dios le puso un contrato, como dijimos ahorita, porque el pacto es tipo de contrato. Dios le pone este contrato al pueblo, pero el pueblo rompe el contrato, y al romper el contrato, ¿qué pasa? Pues se invalida. Se desentendió, dice la Y eso palabra. lo vamos a ver en Jeremías capítulo 31. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Y lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo vea, gloria al Señor. Y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mira lo que dice, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, ¿qué? Y lo voy a poner ahí, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. O sea que estamos viendo, amado, que Dios permite que estas cosas pasen para Él poder traer un nuevo pacto a la casa, para Él poder traer la promesa del Espíritu Santo y poder meterse en el corazón, que era lo que estábamos hablando anoche, porque Dios quería que la ley y sus mandamientos, sus ordenanzas, nosotros las tuviéramos en nuestro corazón. Y Él sabía que a través de la ley no se iba a poder hacer, porque el hombre en su naturaleza, en su intelecto, iba de continuo hacia el mal y hacia fallar. O sea, a pecar, a desobedecer a Dios todo el tiempo, porque en nuestra naturaleza, sin el Espíritu Santo, no vamos a poder. Entonces Dios dice: espérate, yo tengo que hacer un nuevo pacto. Yo tengo que cancelar este pacto que ya estaba, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora yo tengo que traer un nuevo pacto. Por eso es que dice que la ley, los antiguos, era una sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque ya dice que Cristo, el plan de Jesucristo, fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en el versículo 9 de Hebreos 10, como leímos ahorita, dice: quita lo primero para establecer lo último, Joel.
Amén. O sea que Dios tenía que quitar lo primero para poder traer lo otro, porque Dios no podía, como hablamos ahorita del testamento, cuando una persona muere, por ejemplo, cuando una persona muere, deja un testamento, ¿verdad? Ujú. Un ejemplo, mi abuelo antes de morir dejó un testamento y dijo, esto va a ser para mi nieto Yamil Natal, pero ¿qué pasa? Que ese testamento no puede ser válido hasta que mi abuelo muera. Claro. O sea que mi abuelo muere y entonces ese testamento pasa A ser válido. a ser válido. Por eso es que Cristo en Hebreo, el apóstol Pablo le dice, quítalo primero, le dijo Cristo, quítalo primero para poder hacer lo otro. Poderoso el nombre de Jesús. Un pacto que violaron ellos. Exacto. Un pacto que violaron ellos. Que mira qué terrible el pueblo de Israel. Tenían a Dios por Dios. Dios le daba las órdenes a Moisés y a Aarón. Y el pueblo invalidó el pacto porque vieron a Dios, como decía el versículo, como un simple marido. Lo vieron como un Baal, en otras palabras. Ah, este es otro Dios más. Exacto. Un Baal. ¿Me entiendes? Entonces Dios invalida el pacto. Dice, me desentendí de ellos. Exacto. Exacto. Está terrible, ¿veis? Exacto, por eso es que cuando Dios dice, esta gente rompieron el contrato, y a la que tú rompes el contrato, lo que viene es como por ejemplo un contrato de música, después que tú firmas, tú tienes que cumplir. Porque si tú no cumples y tú rompes ese contrato, ¿qué pasa? Entonces vienen las consecuencias, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios en su misericordia, en su amor, entonces hace un nuevo pacto para ponérsela más fácil, porque ellos dijeron, la ley no la van a poder cumplir. Yo voy a tener que mandarles a mi hijo, mandar mi Espíritu Santo, para que ellos entonces puedan cumplir con los mandatos que yo les estoy dando. Pero vamos a ver, ¿verdad?, por qué el antiguo pacto tuvo que morir para poder el nuevo renacer. Porque como explicamos ahorita del ejemplo del testamento, el testamento no es válido hasta que la persona muere, Joel. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, versículo del 16 al 17. Lo vamos a poner ahí en su pantalla para que usted pueda apreciarlo. Y dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Gloria a Dios. O sea que podemos ver, hermano, que el testamento no puede ser válido hasta que el testador muere. O sea que Dios tuvo que decir, ok, ese testamento, ese viejo testamento tiene que morir. Ese viejo testamento tiene que perecer para que nazca el nuevo testamento. Mira qué cosa increíble. Para que tú veas cómo Dios hace las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mira qué curioso, Yamil, que Dios hizo un pacto con ellos, pero no fue que Dios hizo un pacto malo. Fue que el hombre no pudo cumplir con su parte. Exacto, exacto. ¿Entiendes? El hombre no pudo cumplir con la parte que le tocaba corresponder, porque este pacto es entre dos personas o entre, tú sabes, tienen que haber dos partes. Exacto. Entonces las dos partes tienen que estar en un acuerdo de que tú vas a cumplir tu parte y yo me voy a encargar de cumplir la mía. Entonces Dios le da el pacto, o sea, el pacto viene de arriba. El pacto no viene de abajo. Por eso cuando hablábamos yo te decía, el hombre no hace pacto con Dios. Dios hace el pacto con el hombre para ayudarlo. El pacto estuvo en la Biblia desde el principio, en la ley, y viene a traer un nuevo pacto porque viene de arriba. Exacto, por su misericordia. O sea que vemos que para que el antiguo pacto tomara su muerte, para que el primer pacto muriera, para que el segundo pacto pudiera hacer su debut, ¿verdad? Tuvo que morir y resucitar al tercer día. O sea, tuvo que haber el mediador de la sangre, porque como vuelvo y repito al principio lo dije, que tiene que haber sangre para un pacto. En el Antiguo Testamento había sangre de machos cabríos y de cordero. En el segundo pacto vino un cordero inmolado que se llama Jesucristo. Amén. Jesús de Nazaret tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para darle el debut a ese nuevo pacto. Y lo vamos a comprobar con la palabra en Hebreos capítulo 8. Aleluya, le dije que íbamos a venir hoy con muchos pasajes bíblicos, con prueba bíblica, como le gusta a mucha gente, poderoso Dios. Así que dice, Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante, aleluya, y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bendito sea el nombre ¿Y de dónde Jesús. estaba el defecto, Yamel? En la gente. En las personas. Hermano, en las personas. El defecto es el de nosotros, porque el pacto de Dios es perfecto. Nosotros somos los que nos cumplimos. Y eso le pasó al pueblo de Israel en ese pacto de la ley, del cual estamos hablando ahora mismo. Exacto. Ellos no cumplieron el pacto. Dios dijo, pues vamos a anular este pacto, porque yo voy a traer un pacto mejor, con mejores promesas. Exacto. Con amén. el perfecto animal, que, bueno, animal era en el viejo pacto, pero era con el cordero perfecto. Con la perfecto sacrificio, El perfecto ofrenda. sacrificio. Por eso es que cuando usted ve a Cristo en el pasaje que leímos al principio de la Santa Cena del Señor, en ese sacrificio, hermano, Cristo le estaba dejando saber a los discípulos antes de morir en la cruz del Calvario. Por eso él cogió la copa y dijo, esta es mi sangre, que simboliza el nuevo pacto. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando hablamos de remisión, hermano, hablamos de perdón. O sea que Cristo le estaba dando una tipología en el jugo de la vid, diciéndoles a ellos, cada vez que hagan esto, recuerden el sacrificio que yo hice por ustedes, validando el nuevo pacto por perdón de los pecados de la humanidad. Así que imaginen lo importante que es la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario que puso por muerte al antiguo pacto para dar vida a un nuevo pacto por amor a nosotros, por misericordia de nosotros, Sí, para Señor. que nosotros no fuéramos justificados por la ley, porque la ley había que hacer obras para ser salvos, pero en la gracia, en el Nuevo Testamento, Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre poderosa y nosotros dándonos la vida eterna por medio de la fe en su sangre, poderoso el Amén. nombre de Jesús. Así que para confirmar estas cosas que estamos hablando, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo del 22 en adelante. Lo vamos a poner en la pantalla de su televisor o de su celular para que usted pueda apreciar, aleluya, la palabra. Y dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Viste, yo? El que dice casi todo, no dice todo, según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria a Dios. O sea que estamos viendo, hermanos, que en la ley casi todo era purificado. No todo, dice casi. Porque, como leímos ahorita, dice que la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado, sino que lo cubría. Pero entonces Dios trae un plan perfecto, trae un nuevo pacto, un nuevo contrato, para que cuando Cristo muera en la cruz del Calvario, con esa sangre sin mancha, sin pecado, esa sangre pudiera redimir el pecado de la humanidad de una vez y por todas y para siempre, Joel. Amén. Por eso es que cuando viene viene el Cordero Perfecto, ¿verdad? Que está en la cruz, se rasga el velo. Aleluya, se oye. Que estamos hablando del arca que fue en la ley, la representación que Dios tenía de los cielos, que le dice a Moisés, hazle el arca, pero hazlo de acuerdo como te he mostrado, que Exacto. era representación del arca en el cielo. Entonces ese velo significaba, era lo que dividía dos partes, el lugar santo y el lugar El santísimo. contrato. En ese velo que significa y tipifica el cuerpo de Cristo. Por eso dice que el velo fue rasgado de arriba a abajo. Cuando Cristo fue a la cruz, su cuerpo fue rasgado, sus carnes fueron abiertas y esa sangre es derramada. Y por eso es que la sangre de Cristo vino a hacer remisión, porque Él cargó los pecados de nosotros. Amén, aleluya, eso es. Entonces vemos que en el antiguo pacto, Joel, siempre tenía que haber un sacrificio. O sea, cuando el sacerdote se metía y cogía los animales, tenía que degollarlos, tenía que haber derramamiento de sangre, pero esos sacrificios tenían unas especificaciones. No podía ser cualquier animal, no podía ser cualquier cosa. El antiguo pacto decía que a Jehová le gustaba el sacrificio. Primeramente el animal tenía que ser primogénito, Joel. Tenía que ser un animal que no tuviera defectos, o sea que no podía ser un animal cojo, no podía ser un animal ciego, no podía estar
al enfermo, sino que tenía que hacerlo un primogénito, o sea, el primer corderito que salía de la madre, ese era el que Dios quería, porque ese era el que salía perfecto, que no tenía manchas, que no tenía enfermedades, que no tenía defectos. Entonces ese era el tipo de animal que Dios quería para el sacrificio del cubrimiento de los pecados, hablando del Antiguo Testamento. Por eso es que en Isaías la palabra dice que Dios fue el cordero como llevado al matadero. Ajá. Fue como un cordero, o sea, era tipología de lo que pasó en el Viejo Testamento. Entonces, ¿qué hace Dios? Trae a su Hijo Jesucristo y lo pone en el lugar del cordero. Por eso es que a Dios se le conoce como el cordero inmolado. Amén. Porque Dios puso a Jesucristo, su Hijo, el primogénito. Óigalo bien, porque Cristo es el primogénito. El primogénito en todo, hermano. El primogénito en la creación. El primogénito en resurrección. El primogénito en todo. O sea que Dios permite que el primogénito, como cordero inmolado, derrame su sangre santa, sin mancha y sin arruga. Porque Cristo no tenía pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. O sea que la sangre de Cristo no tenía ningún defecto. El cuerpo de Cristo no tenía ningún pecado. O sea que cuando Cristo derrama su cruz su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre poderosa hace el trabajo que Dios quería hacer desde el principio, Amén. Joel. Amén. Por eso es que nosotros en esta tarde te venimos a explicar cuál es la diferencia, por qué la diferencia y para qué. Exacto. Ajá. Amén. Porque nosotros, ¿verdad? Estamos aquí gracias a esa sangre, Joel. Amén. Si no fuera por esa sangre, bendito sea el nombre de Jesús, estuviéramos perdidos. Fíjate que mencionaste ahí algo bien importante, y era que en el pacto bajo la ley habían unas regulaciones, unos cultos, unos ritos que eran necesarios hacer para cumplir con el mandato de Dios. Dios había puesto regulaciones, ritos, hay que el primogénico del animal, hay que cortarlo así, la sangre tiene que hacer esto con la sangre. Era un proceso que se requería, que Dios había estipulado a Moisés, y que lo hiciera de esa manera porque así era que Dios quería que fuera. Exacto. Entonces, el nuevo pacto, que es el que vamos a hablar también aquí, seguimos desarrollando el tema, también tiene unas especificaciones y tiene unas regulaciones que cuando usted acepte a Cristo, que es el Cordero que derramó la palabra, su sangre en la cruz, usted tiene que seguir unas regulaciones que Dios le está dando para usted obtener bendiciones y salvación. Exacto. Exacto. Cuando hablamos de que Cristo es el primogénito perfecto, podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 1, que lo voy a poner aquí en la pantalla. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante, y mira lo que dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Joel. Amén, gloria a Pero Dios. vamos a ver qué dice el versículo siguiente. Poderoso Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, escúchalo bien, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Amén. Qué cosa poderosa. El 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Vamos a darle adelante para ver el próximo, porque es hasta el 13. Y dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Acuérdese Dios. que cuando hablamos de redención hablamos de perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, aleluya, vamos al otro pasaje, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué?
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escucha bien, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Cristo, hermano, porque Cristo vino a invalidar ese pacto viejo y darle luz a un nuevo pacto a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de ese holocausto que Él hizo hacia el Padre. Pero algo que me llamó la atención, Joel, cuando estaba estudiando esto, era que, yo no sé si se acuerdan la historia de Moisés, cuando dice la historia que Dios le mostró en el monte a Moisés el tabernáculo del cielo. Y le dijo, conforme a este vas a hacer en la tierra. Por eso es que Amén. dice que es un tabernáculo no hecho de mano ni de esta creación. Porque el tabernáculo que hizo Moisés en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra del tabernáculo que estaba en el cielo, pero era un tipo y sombra de lo que había de venir. O sea que el sacerdote en el tabernáculo de Moisés era Aarón, pero hoy en día en el tabernáculo de Dios del cielo, el celestial, el sacerdote es Cristo Jesús. Amén. Eso es así. O sea que Cristo, por medio de Cristo, acuérdate que el sacerdote era el intercesor, el mediador que llevaba la sangre al Padre para que nos pudiera ver limpio. Pero dice la Biblia que dando su propia sangre, como leímos ahí en Hebreos 9, dando su propia sangre, Él mismo se ofreció al Padre sin mancha para que a través de Cristo su sangre nos pudiera ver limpio a nosotros. Joel, mira qué bueno es Jesús. Tuviéramos mejores promesas y tuviéramos salvación sobre todo del Exacto, porque Él sabía que el hombre en su carne nunca iba a poder cumplir la ley. O sea que necesitaba una ayudita. Vamos a ayudarlo porque es que en verdad no van a poder. Sí, porque la diferencia era que Dios es el sacerdote en el cielo, pero en la tierra el sacerdote que estaba no cumplía con la parte de que Dios era 100% hombre, pero era 100% Dios. Exacto, Y aleluya. ahí es que está la perfección. Por eso Exacto. es que la perfección venía con Jesucristo. Entonces ese pacto que Dios hizo fue un pacto perfecto en el cual mejoró las promesas del antiguo y nos da la salvación eterna. En cuanto al Antiguo Testamento teníamos perdición. Exacto. Por eso es que el pacto es mejor que el anterior. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, los que estudiamos la Biblia, las personas que aceptan a Cristo, para que ustedes puedan entender cuál es el propósito de Dios, de Jesucristo, que este evangelio se basa bajo Jesucristo, que este evangelio, la sangre de Cristo fue la que tuvo el poder de limpiarnos y redimirnos en aquella cruz, para que usted pueda entender cuál fue el propósito, qué significado tiene la cruz, qué significado tiene el por qué Cristo envió su Hijo, vino a la cruz, murió por nosotros, qué significado y la diferencia que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje de hoy, que usted vaya entendiendo cuál es el propósito de esa sangre que viene a ser el nuevo pacto que lo inauguró y lo trajo Jesucristo en la cruz. Amén, así mismo es. Entonces, una vez ya nosotros podemos entender y por qué, Joel, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, por qué tenemos que aceptar por medio de la fe en su sangre, podemos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es así. Aleluya, amén. pero vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento los corderos iban llevados al matadero. De la misma manera Isaías profetizó hace más de 3000 y pico de años antes de Cristo que el Mesías había tener que padecer como un cordero y fue llevado al matadero, y eso lo vamos a ver en Isaías capítulo 53 versículo 7. Lo voy a poner ahí, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que vemos, hermano, que Cristo fue como un corderito manso, fue llevado al matadero, no porque lo quisieron matar, como estábamos estudiando la historia de Pilato y Cristo, cuando Cristo se enfrenta con Pilato y Pilato le dice: tú no sabes que yo tengo el poder de tu vida y de la muerte en mis manos. Y Cristo le dijo: chacho, tú estás ahí hablando cosas que ni sabes, porque a ti no se te ha dado esa voluntad si no viene de arriba. Amén. O sea que si mi Padre no te da la autoridad, tú no puedes hacer nada.
¿Por qué? Porque ya eso estaba estipulado de que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario para poder darle vida a un nuevo pacto, para que esa sangre redimiera a los redimidos, que aquí estamos nosotros hoy en día. Todas Amén. aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador han sido lavados con su sangre y tienen, ¿verdad?, en la remisión de pecados, y con ese paquete viene la vida eterna, las promesas de la palabra. Todo eso es a través del mediador Jesús de Nazaret. Amén, y es necesario, importante, ¿verdad?, que se entienda que Jesús vino a cumplir la ley. ¿Me entiendes? Jesús vino a cumplir bajo la ley, a cumplirla, y a la vez que la cumplió trajo un nuevo pacto. Exacto. Por eso es que hay muchas personas que no han entendido esto bien, y a veces tú los ves, que tú los escuchas y dices, no, porque ya nosotros no vivimos en el nuevo pacto, en el viejo pacto, que ya eso caducó. El viejo pacto caducó, pero fue el pacto mosaico, que ustedes tienen que entender. La ley de Moisés, Dios siguió con su ley, la siguió cumpliendo, y lo que hizo fue que en vez de estar escrita en tablas de piedra, nos las puso en nuestra mente y en nuestros corazones. Exacto. Y sigue siendo la misma ley, tenemos que hacer la misma obediencia, pero ahora con mejores bendiciones y salvación de nuestras almas. Sí, porque la Biblia dice que cuando Cristo disputaba con los fariseos, Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos. 2 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú Y ahí vienes se a cumple toda la ley. Claro, cuando tú vienes a ver, tú lees los 10 mandamientos y usted se da la asignación de leerlos, usted va a ver que los primeros 4 mandamientos es del hombre, del hombre hacia Dios. Amarás a tu Dios y todos estos mandamientos. No los únicos- robará, no matará, todo eso, porque si usted ama a su prójimo, usted no roba. Si No usted ama a roba. su prójimo, usted no mata. Por eso es que Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se resume toda la ley. O sea que Cristo vino con un nuevo pacto, pero resumido. Ujú, O con sea, las mismas leyes, pero dentro de nosotros, en nuestros Exacto, corazones. en nuestros corazones. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque también yo he escuchado gente que dice, no, ya Cristo pagó el precio, nosotros estamos en la gracia, pero el apóstol Pablo dice que no usemos la gracia como libertinaje para pecar. Porque viene con regulaciones también el nuevo Exacto, pacto. El exacto. nuevo pacto es de obediencia. Usted acepta a Cristo, usted cree en el Hijo de Dios, pero usted tiene que ser obediente a esas mismas leyes que están incrustadas en sus corazones, en sus mentes. ¿Entiende? Por eso era que él decía, ellos me van a conocer por Dios. No tiene que preguntarle, ¿conoces a mi Dios? Ellos ahora me van a conocer por mi Dios, porque a la que usted acepta a Cristo, ya usted tiene eso en su corazón, en su mente, el entendimiento, usted va a madurar. Por eso es que a veces los cristianos decimos, nosotros somos cartas abiertas. A veces usamos ese término y no entendemos qué significa ese término. Y ese término significa que cuando usted es cartas abiertas es porque usted tiene los mandamientos en su corazón, los tiene en su mente, y las personas tienen que verlos cumplidas en su testimonio. Exacto, sí, porque acuérdate que en el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, era tipo y sombra de lo que había de venir. Y la Biblia dice que en aquellos tiempos los sacrificios eran literales. O sea, había que degollar, había que haber sangre, pero ahora en la gracia, ¿cuáles son los sacrificios, Joel? Dice el apóstol Pablo, mi alma adora a Jesús, que nuestros cuerpos es el sacrificio vivo de alabanza hacia Dios, que nosotros tenemos que sacrificar alabanza con nuestros labios Amén. hacia Dios, que nosotros tenemos que venir a la iglesia, que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que leer la Biblia, que nosotros tenemos que poner nuestras obras en las manos de Dios, como predicar en las calles, ayudar a los pobres. Ese es el sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos en la gracia. Amén. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a adquirir la salvación por eso, pero eso es parte de la salvación. De la obediencia. Eso es parte de que ya nosotros somos salvos. Por eso es que yo he escuchado a mucha gente que dice, ya yo soy salvo, estoy en la gracia, yo no necesito hacer nada. Pero eso es un error. Amén. Porque si tú eres salvo, tú haces lo demás. Si tú eres salvo, tú ayudas al pobre. Si tú eres salvo, tú predicas el evangelio. ¿Por qué? Porque eso es el paquete que Cristo nos dejó a través de la gracia. Exacto. Aleluya. Desde que tú te dispones a entender el propósito de Dios, aceptándolo, usted va a cumplir con todos los reglamentos, hermano. Exacto. Usted va a obedecer. Usted va a hacer todo lo que Dios le agrada, porque ya usted tiene ese sentir en su corazón. Y usted tiene en su mente esas leyes que Dios, el propósito, el resumen de los 2 mandamientos que están en nuestro interior. Y su corazón, el espíritu. Porque ahí fue que cuando Dios muere en la cruz, derrama la sangre
Cristo está 40 días con los discípulos, pero se va y que les dice, les dejo al intermediario, le dejo al Espíritu Santo, el protagonista del nuevo pacto, hermano, el Espíritu Santo. Y échale mano a esta, hermano, este nuevo pacto, si usted le pone nombre, le podemos llamar el pacto del Espíritu. Así es. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga, hermano, de el que ministra vida y el poder a los que aceptan el pacto de Dios. Claro, porque es que el mismo apóstol Pablo lo dice, que este ministerio es del Espíritu. Por eso es que todas las cosas se hacen bajo el Espíritu. Exacto. Todo es bajo el Espíritu. El mismo Cristo, dice la Biblia, que funcionó bajo el Espíritu. Dice, todo es hecho por el Espíritu. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Testificar de Cristo. Porque en ninguna manera, y esto es algo que yo aprendí, que yo decía, wow, eso está interesante, el Espíritu Santo, tú nunca lo vas a ver en la Biblia gloriándose. Amén. Porque es una persona. Dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio en el cielo: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea que son 3 personas diferentes, pero son uno. O sea, y cuando vemos en la historia de la palabra, de la vida del Nuevo Testamento en Jesús, nunca vemos el Espíritu Santo gloriándose. Siempre vemos al Espíritu Santo dando a conocer a Jesús. Siempre vemos al Espíritu Santo dando a conocer al Padre. Siempre vemos al Espíritu Santo obrando tras bastidores para darle la gloria siempre al Hijo y al Padre. O sea que el trabajo del Espíritu Santo es darle a conocer a la humanidad que Dios es el creador del universo y que tenemos que aceptar a su Hijo Jesucristo para poder llegar a la vida eterna. Amén. Así que miren qué importante, ¿verdad? Es el Espíritu Santo en este nuevo pacto, poderoso Dios. Pero vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Y mira lo que dice la palabra. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios pues puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. De Jesús, amén. O sea que Dios nos va a justificar, hermano, a través de la sangre de Cristo, cuando nosotros ponemos la fe en Jesús. Por eso es que usted ve que Satanás se ha encargado en estos últimos tiempos de levantar muchas religiones, de levantar muchos yo creo, yo pienso, y desviar a la gente de la verdad. Por eso dice que estábamos estudiando la otra vez, que dice que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Porque Él no quiere que ustedes vean la verdad, que es Cristo Jesús el único camino a la verdad y la vida, como Cristo le dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Amén. Y todo el mundo quiere ir para el cielo, Joel. Amén. Pero nosotros sabemos por la Escritura que hay un solo camino a llegar al cielo, hermano, y se llama Jesús de Nazaret. Exacto, por eso es que usted ve que hay muchas religiones, y la mayoría de las religiones que todavía hacen ritos, todavía hacen un servicio, un culto con estilo mosaico. Están todavía en el viejo pacto. Cuando vino Jesucristo, hermano, ese viejo pacto mosaico tiene que caducar. Porque ahora el nuevo pacto vino Jesucristo bajo el Espíritu Santo, que es el intermediario, es la persona la cual la va a dar vida eterna, la cual es la salvación, la persona, el Espíritu a quien nosotros debemos adorar, aceptar por fe, como estamos hablando, para que nosotros entendamos que esa persona que vino a ser intermediario es la persona, como tú decías anoche en la predicación, Yamil, el boleto para ir para el cielo. El pasaporte. Él es el pasaporte. Él es el pasaporte porque es que no hay otro, hermano. La Biblia lo especifica. Por eso es que yo no puedo entender cómo otras religiones que usan la palabra no pueden ver esas cosas. ¿Por qué? Porque el único que te puede hacer ver esas cosas es el ministrador del nuevo pacto, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está donde está la persona que tiene la fe puesta en Jesucristo. Si usted tiene la fe puesta en otro Dios, en otro hombre, en otra cosa, el Espíritu Santo, hermano, no va a estar ahí. Por eso es que las personas no pueden ver la Escritura con los ojos del Espíritu, porque no lo pueden entender. Hay mucha gente que lee la palabra y no pueden ver que ahí dice que Cristo es el camino,
camino, la verdad y la vida. Y está clarito, más claro que el agua no puede estar. Pero vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo voy a poner ahí y dice, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Vieron qué sencillo? Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que era lo que tú estabas hablando ahorita. ¿Por qué? Porque vemos mucha religión, hermano, que si dándose latigazos en la espalda, que si caminando de rodillas de aquí a Belén, se castigan, se mutilan el cuerpo, hacen largas oraciones, se ayunan como 50 días, porque lo están haciendo con el propósito de supuestamente alcanzar la salvación o de agradar a Dios. Pero ahí podemos ver en Efesios 2.8 que dice que por la gracia de Cristo somos salvos. O sea que por medio de la fe nosotros somos salvos. Y no es de vosotros, sino es don de Dios. O sea, Dios nos regaló la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera sido por obras, pues entonces yo digo, yo fui salvo porque yo caminé de aquí a Belén de rodillas. Exacto. Pero Dios no quiere, y la Biblia dice que Dios no comparte la gloria con nadie. O sea que la gloria es de Dios todo el tiempo. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios lo hizo. ¿Por qué vinimos a Cristo, Joel? Porque Dios lo hizo. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Dios lo hizo. Porque la gloria todo el tiempo es de Dios. Amén. Puesta en su Hijo Jesucristo. Poderoso el nombre del Señor. Así que nosotros podemos ver en esta tarde, querido amigo que me escucha, si usted no entiende la palabra, si usted nunca ha entendido por qué los cristianos adoran tanto a Jesús, ¿Por qué lo mencionan tanto? ¿Por qué lo mencionan tanto? ¿Por qué los cristianos siempre están predicando a Cristo? Y yo les voy a preguntar en esta tarde, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es una buena tarde para usted aceptar la sangre del Cordero en su vida, porque es la única sangre que puede redimir de los pecados, es la única sangre que lo puede llevar a usted a la vida eterna, es la única sangre que le puede dar a usted la remisión de todos esos pecados de la humanidad para que nosotros podamos ser salvos, limpios y sin mancha por la sangre de un Cordero, uno solo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Mi alma te adora. Y es bien importante, hermano, que entienda esto, por favor. Entiéndalo, porque Jesucristo es la salida, Él es el ticket, Él es el pasaporte, como decía Yamil, del nuevo pacto. El único que los va a llevar a la salvación, al perdón, que usted tenga vida eterna, se llama Jesucristo. Por eso es que a Satanás le molesta que le hablen de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que lo venció en la cruz. Él no quería que nosotros fuéramos herederos, Él no quería que nosotros compartiéramos con Cristo en el reino, porque Él es un loser. Él es un loser, Él perdió Exacto. todo. Entonces esa era la guerra que Él tenía en el desierto tentando a Jesucristo, porque Él sabía que Jesucristo era el que venía a boicotearle todo el plan que tenía el enemigo para la humanidad. Exacto. Hermano, por eso le estamos mostrando cuál es la diferencia que había con el antiguo y el nuevo pacto que vino a traer Jesucristo en la cruz. Que por cierto, cuando usted viene a ver en el libro de los evangelios, ¿verdad? Que empieza en Mateo, la Biblia del Nuevo Testamento, el nuevo pacto en hebreo, usted viene a ver que Jesús baja y entra al mundo bajo la ley. Entró bajo la ley, cumpliendo la ley. Todos estos evangelios hablan de su historia, todos estos evangelios hablan de sus ministerios, los sitios donde Él fue, habló, donde Cristo predicó, sanó, al final lo crucifican. Y esa gracia, esa heredad, ese nuevo pacto que Dios hizo a través de la cruz, empieza y se hace activo en el libro de los Hechos. Exacto, porque acuérdense, como leímos al principio, que dice que el testamento no puede ser válido hasta que el que hizo el testamento no muere. Exacto. O sea que cuando Cristo hace el plan del Nuevo Testamento, Cristo tiene que morir en la cruz del Calvario para que ese testamento se haga válido. O sea, Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama la sangre por nuestros pecados y automáticamente, hermano, nace la iglesia. Amén. En Hechos. Nace la iglesia después del Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo, porque esa era la guía que Dios estaba dejando a la iglesia para que se pudieran manejar a través del Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios derramó para que nosotros pudiéramos vivir bajo un nuevo, ¿verdad? Un nuevo contrato, por decirlo así. Un nuevo contrato, unas nuevas promesas, unas nuevas bendiciones. Y por eso es que a veces hay gente que no pueden entender, ay, ¿por qué esta gente hablan tanto del Espíritu Santo? ¿Por qué esta gente hablan tanto de Jesucristo? Ay, que si Jesús pa' aquí ya yo estoy... Mira, hermano, porque lo que pasa es que el nuevo pacto
esto se basa en el Espíritu Santo, porque cuando Jesús estuvo los 40 días después de haber resucitado con los discípulos, mostrándole que había resucitado, que era Él de verdad, enseñándole las heridas a Tomás y todas estas cosas, Jesús se va y le deja al Espíritu Santo. O sea, me voy, pero me quedo dentro de su cuerpo. Exacto. Yo me voy y les voy a dejar yo mismo dentro de su cuerpo. El que está administrando eso que Dios escribió en nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros podamos dar testimonio, para que la gente pueda entender que Cristo es el hombre, que Cristo fue el que murió, es el Espíritu Santo. Exacto. Por eso es que esa promesa, por eso es que dice mejores promesas, porque desde el profeta Joel, Dios ya estaba profetizando por medio de la boca de los profetas que vendría un consolador, que vendría el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de las estipulaciones del nuevo pacto. El nuevo contrato. Del nuevo contrato. Porque es una bendición, hermano, tener al Espíritu Santo. Eso es más que una bendición. El guía. Ese es el guía, el consolador, el maestro, el que nos enseña. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, mira, que eso lo estábamos estudiando. El Espíritu Santo de Dios, hermano, le enseñó a los discípulos cuando Cristo se fue, después que resucitó y estuvo 40 días con ellos, que la relación entre Cristo y ellos iba a mejorar cuando Cristo se fuera. Amén. Y tú dices, adiós, pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Por qué, hermano? Porque cuando al Cristo irse en una nube después de los 40 días les deja el Espíritu Santo a los creyentes, y a través del Espíritu Santo empezamos a mejorar nuestra relación con Dios el Padre, con Jesús el Hijo, a través de las oraciones por medio del Espíritu Santo, Joel. Amén, por medio del Espíritu Santo, el mismo que llevó a Jesús los 40 días en el desierto. El mismo que lo hizo vencer a las tentaciones del enemigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ese era el intermediario que vendría. Ese era el Jesús, porque la gente no entiende todavía. Yo he visto cómo hay gente que no entiende, Yamil, que ese Jesús que fue a la cruz era un humano, como nosotros 100%, pero ese Jesús que era humano, que su sangre fueron desrasgadas, ese velo se rompió, la sangre, la piel, derramó esa sangre, dentro de ese cuerpo estaba el Cristo. Por eso fue que a Dios le dijeron blasfemo, porque cuando los fariseos le preguntan, él viene y le dice, no, yo soy el Cristo, yo soy. Entonces ellos no entendían que ese Cristo era el que estaba dentro de ese Jesús que tú estás viendo como cuerpo humano. Exacto. Entonces cuando ese cuerpo humano se trepa a la cruz, era el intermediario, el Cordero perfecto, que venía de jamar esa sangre, pero seguía siendo 100% Cristo en la Exacto. cruz. Por eso es que nosotros te traemos este tema en esta tarde. Te damos un resumen, ¿verdad? Porque esto tiene tanta y tanta tela para cortar, hermano, que pudiéramos hacer como 4 programas, Joel. Si nos metiéramos en el antiguo pacto y pegáramos a hablar de los sacrificios del tabernáculo y después nos metemos en el nuevo pacto, pero nosotros te venimos a traer un resumen de qué fue lo que hizo Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, por qué lo hizo y para qué lo hizo. O sea que cuando Cristo derrama su sangre, da esa validez, esa luz verde al nuevo pacto para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que la humanidad pudiera ser salva. O sea que nosotros tenemos que reconocer como humanos al Hijo de Dios, Jesucristo, que derramó su sangre, poner nuestra fe en Él para nosotros poder tener vida eterna. Y hay gente que me pregunta, ¿pero qué vamos a hacer entonces? Porque ya nos diste la información. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? Pues yo le voy a decir qué vamos a hacer, y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, y mira lo que dice la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. O sea, hermano, no podemos buscarle muchas patas al gato. La palabra es clara, y la palabra nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Reconocer que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y reconocer que al tercer día resucitó. Reconocer que a través de nuestros labios, de nuestra boca, confesar a Jesucristo. Decir, Señor, aquí estoy. Aquí te entrego mi corazón.
aquí te entrego mi vida, haz de mí lo que tú quieras, entra a mi vida, entra a mi corazón, límpiame con tu sangre poderosa, y en este momento yo estoy más que seguro, Gloria a Dios, por lo que dice la palabra, que tú serás limpio. Amén, el pacto está hecho, hermano, el pacto está hecho, simplemente usted tiene que decidirse si usted quiere cumplir su parte. Ya Dios le está ofreciendo la parte de Él, nos está ofreciendo la bendición, la salvación, abrió el camino para el perdón, hermano, y solamente está esperando que usted abra su corazón y decida, yo voy a hacer el pacto que tú me estás ofreciendo, Dios mío, porque yo quiero salvarme. Todo está en la mesa, simplemente usted tiene que cumplir con su parte. No haga como el pueblo de Israel, que no pudieron cumplir, hermano, pero Dios trajo un pacto que a usted le va a favorecer. Porque si usted se pone a pensar como hemos pensado, Yamil, es mejor por lógica. Creer en Dios, hermano, es mejor por lógica. ¿Por qué por lógica? Porque si Cristo no existiera, pues usted, si cree en Dios por lógica, Cristo no existe, pues está bien, no pasó nada. Pero si Cristo existiera de verdad y usted no creyera en Dios, estamos perdidos. Entonces quiere decir que ese pacto está hecho. Ese pacto Dios lo hizo, envió a su Hijo ya para siempre. No hay quien rompa el pacto. Dios entró al lugar santo, está en el lugar santísimo por siempre y está esperando que nosotros hablamos nuestros corazones. Por eso le hablamos a las personas que no tienen a Cristo, puedan entender que Cristo es la salvación, la vida eterna, Cristo es la bendición, Cristo es el perdón, Jesucristo, la sangre de Cristo, la que tiene el poder, alabado sea el nombre de Jesús. Exacto. Y estamos esperando que usted decida, que usted sea valiente, hermano, porque el valiente no es el que se las echa, el valiente no es el que el que ronca, el valiente no es el que mata, el valiente, ese no es el valiente es el que acepta que está mal y acepta que Jesucristo es la salida. Alabado sea el nombre de Jesús. Que necesita una escapatoria de la vida, de los problemas, y no solamente eso, porque después que este cuerpo vuelva al cementerio, ¿dónde queda nuestra alma? ¿A dónde va nuestra alma? O sea que Cristo nos está... Mira qué hermoso es este nuevo pacto, o mira qué hermoso es este nuevo contrato que Dios le hace a la humanidad, que nos permite dentro de ese contrato unas estipulaciones. Nos deja el Espíritu Santo, le dio dones a los hombres, nos dio una santidad, podemos vivir en paz, nos dio frutos que el hombre nunca por su propia humanidad no iba a poder lograr, como la paz, la mansedumbre, la templanza, la tranquilidad, todos esos frutos del Espíritu, aleluya, que Dios nos deja en el paquete del nuevo contrato. No solamente eso, nos da sabiduría, nos da inteligencia, tantas pelea cosas, por nosotros, nos defiende. O sea que son tantas cosas que están estipuladas en ese nuevo pacto, hermano, que Dios le da al ser humano, pero primordialmente es la vida eterna, Joel. Amén. O sea que en ese contrato lo primero que Dios estipuló fue: reconoce a mi Hijo Jesucristo. Amén. Pon tu fe en su sangre, confiésalo con tus labios y tú serás salvo. Lo demás Él te lo va a enseñar en el camino a través de su Espíritu Santo. Lo demás Él pega a encaminarte, como dice Proverbio, que el hombre en su pensamiento, en su propio pensamiento se cree sabio, pero Dios es el que endereza las veredas. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, entonces Dios empieza a través de su Espíritu Santo a ponernos las veredas por donde nosotros tenemos que caminar, porque su propósito es llevarnos al reino de los cielos. Amén. Su propósito es que nosotros seamos salvos. Por eso es que el enemigo siempre está haciendo lo contrario de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú vivas una vida en el Espíritu y el enemigo quiere que tú vivas una vida en la carne. Amén. Dios quiere que tú reconozcas a su Hijo Jesucristo y el enemigo por acá matando gallina y picando cabro. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es todo el tiempo llevarle la contraria a lo que Dios quiere, engañando a la humanidad para que no puedan ver la verdad. Engañándolo porque él ya sabe que cuando se derramó la sangre de Cristo ya hubo el perdón. Entonces está engañando la humanidad y nosotros no podemos ver, hermano, porque tenemos la venda, no hemos querido aceptarlo. El enemigo está haciendo todo lo que él puede hacer, inventando, matar, destruir, mintiéndole a la gente, poniéndole un panorama lindo, bonito para que se cree, hermano, pero él fue vencido en la cruz hace 2500, 2000 años atrás. Amén, El enemigo está ya a punto de ser juzgado por Dios. Él sabe que él perdió todo, pero todo lo que él perdió fue porque él quiso, y nosotros ahora somos herederos de ese pacto que Dios hizo ahora.
Alabado sea el nombre de Jesús. Simplemente el pacto está aquí, la puerta está abierta. Dios te abre la puerta como caballero, te pone el pacto encima de la mesa y te está diciendo: esto es lo que yo tengo por ofrecerte. Aleluya. Y si tú encuentras un mejor contrato, mejor que el que Cristo te está ofreciendo en este día de hoy, usted me lo dice y me llama para ver si yo cambio mi contrato, porque mejor contrato que el que Jesús te está dando, que es la salvación, la vida eterna, usted no lo va a encontrar en ningún lado. Amén. Alabado sea el nombre de Por Cristo. eso es que, ¿verdad? Resumiendo lo que hemos hablado en este poderoso programa, queremos decirle, hermano, que el antiguo pacto y el nuevo pacto, todo es un propósito de Dios. Amen. Desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha tenido el control de lo que ha pasado con la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía a Jesucristo, porque la Biblia dice que el principio de la creación fue Jesús. Dice que el verbo estaba en el principio, y el principio era la palabra, y la palabra, ¿quién era? El verbo. Y la palabra era Cristo. O sea que Cristo, el ungido, siempre ha existido desde el principio, porque ya Dios sabía que el hombre iba a fallar. Ya Dios sabía que el hombre en su humanidad iba a cometer pecado. Pero ya Cristo y Dios tenían un plan de antemano. El Cristo se montó en el cuerpo de Jesús. Claro, porque ya ellos sabían. Tú no tienes que meterte en ese cuerpo, que eso es lo que leímos ahorita en Hebreo, que dice: pero sacrificio de holocausto no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Dice la Biblia. Ahí fue que envió el de esto a María en el vientre. Claro, por eso es que Cristo no tuvo pecado, hermano, porque María fue concebida a través del Espíritu Santo. María no tuvo relaciones con José. Póngale oído, Exacto, hermano. Y dice la Biblia que José no la tocó hasta después que Cristo nació. O sea, dice la Biblia que no la conoció. José no conoció a María hasta después que Cristo nació. ¿Por qué, hermano? Porque José tenía pecado en la sangre. No podía tocarla. Entonces, después que él respeta eso, nace el Salvador del mundo, nace el Cordero inmolado. Entonces dice la Biblia: José conoció a María. Y tú dices: contra, pero ¿cómo la conoció si lleva como un año con ella? Porque no intimidó con ella, hermano. Porque Dios no lo permitió, para que la sangre de Cristo en el desarrollo del vientre de la mujer no se manchara. Porque Amén. la sangre que tenía que ser derramada en aquella cruz del Calvario tenía que ser limpia y sin defecto. Por eso, si usted no entiende por qué le dicen Jesucristo, era porque el cuerpo que nació de María, esa humanidad, esa carnalidad como nosotros tenemos ahora mismo, este cuerpo, que donde usted tiene esa alma, donde usted tiene ese ser, lo que es Joel, pero el cuerpo de afuera y el Joel de adentro, Jesucristo, era lo mismo, era un hombre que nació de María, pero era el Cristo que era lo que concibió María. El Cristo, esa alma estaba dentro de ese ser humano, por eso se llama Jesucristo, porque su nombre fue Jesús, pero era el Cristo. Exacto. Y ese fue el intermediario del nuevo pacto. Exacto. Entonces Dios usa a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote en el tabernáculo del cielo, dice la Biblia, resumiendo, entregándose a sí mismo, su sangre, para que a través de su sacrificio Dios pudiera ver a la humanidad limpia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros siempre estamos dándole gracias a Cristo, adorándolo, glorificándolo. Porque por ese sacrificio hermoso, ¿verdad?, que Él hizo en esa cruz del Calvario, Joel. Y ese es el tema que nosotros venimos a traerte. Así que, hermano, comparta el video, comparta la aplicación. Amigo que me está escuchando en las correcciones, en la cárcel, en diferentes partes del mundo donde llegue este video, queremos decirte que el nuevo pacto de la Biblia, el Nuevo Testamento, Cristo lo trajo para que tú pudieras ser salvo, así como nosotros Amén. fuimos salvos, aceptando y poniendo la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, para que esa sangre nos limpie y nos redima de todo pecado, nos perdone los pecados. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios, teniendo por paciencia, no se acordó de los pecados pasados. Mira qué poderoso es ese pacto, que la sangre de Cristo es derramada y ya Dios dijo: no me voy a acordar de sus pecados. Los voy a arrojar al fondo de la mar y nunca más me acordaré de Aunque ellos. fueran rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no va a mirar tus pecados pasados, porque el sumo sacerdote derramó la sangre para que tus pecados fueran borrados. Amén. La única diferencia es que hay algunos que han sido más listos que otros, Joel. Hay algunos que han dicho: yo quiero esa sangre. Yo fui uno de ellos. Firmaron, Tú fuiste uno de firmaron ellos. el contrato. Yo dije: yo firmo, Dios, ¿dónde hay que firmar? Aquí, pero esto es de por vida, dijo Dios, esto es vida eterna. Olvídate, Señor, yo lo firmo. Vámonos, que nos vamos con Cristo. Amén. Porque ese es el mismo, por eso es que dice el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una buena noticia, Joel.
Entonces, si usted tiene una buena noticia, yo he visto, ¿verdad? Por dar un ejemplo, cuando sale un celular nuevo, todo el mundo, mira, allí lo tienen bien barato, vete y cómpralo. Porque es una noticia buena, tú la quieres compartir. Amén. De la misma manera, nosotros compartimos el evangelio, el sacrificio, el nuevo pacto de Jesucristo, porque es una buena noticia, porque nos conviene saber que hay una vida eterna a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Nos conviene saberlo, nos conviene predicarlo, nos conviene enseñárselo a la gente, para que así como nosotros fuimos salvos, así también ustedes sean salvos. Nos conviene decirle que usted tiene la oportunidad de que sus pecados sean perdonados y tiene la oportunidad de vivir una vida eterna con Cristo en el reino de los cielos y con nosotros. Porque yo me siento de que yo voy para allá y yo le digo, Dios mío, yo voy para allá y tú no me dejes aquí. Si tú ves que yo me voy a quedar aquí, haz lo que tengas que hacer. Si tengo que morir antes, llévame antes, pero yo no me quiero perder la salvación porque yo firmé un contrato y yo no quiero que ese contrato se anule. Exacto, ¿no? Y lo más importante es la vida eterna, hermano, porque esta vida es pasajera. Amén. Esta vida es pasajera, aquí generación viene y generación va, dice la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre, aleluya. Así que nosotros, ¿verdad? En esta poderosa tarde del Señor, venimos a traerle este mensaje de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para que usted pueda entender más claro, por encimita, un resumen de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es el Nuevo Testamento, para qué Dios lo trajo, por qué, para que nosotros seamos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Así Sí, que, Señor. ¿verdad? Concluimos con este poderoso tema. Quiero mandarle un saludito muy especial a mi esposa, a mis hijos. Quiero mandarle un saludito muy especial a la congregación Alianza Cristiana y Misionera en Orlando, Florida, ¿verdad? Que siempre nos están viendo, a todos los hermanitos de la congregación. Queremos mandarle también un saludito muy especial a toda esa gente de Honduras, toda esa gente de Ecuador, de Nicaragua, de toda esa gente de Guatemala, siempre que nos están viendo, de México, de Colombia, de toda Latinoamérica, de Puerto Rico, siempre hay gente mirándonos. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿verdad? Este es tu programa Tiempo de la Ciega y siempre vamos a estar aquí trayendo palabra del Señor, Joel, siempre por la palabra y siempre dándoles a conocer, ¿verdad? Que hay un Cristo que reina, que vive y que viene pronto, Joel. Se llama Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. No se les olvide, hermano, de compartir este video. No se les olvide de compartir la aplicación. Estamos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Tiempo de la Ciega. Allá tenemos otras programaciones también que el Señor nos ha dado durante 7 meses. Allí hay como 18, 19 programas. Y Amén. allí puede apreciar, ¿verdad?, todos los programas que hemos tenido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. También queremos dejarle saber, hermano, que si usted tiene una petición, si usted quiere oración, sí, señor, usted nos puede escribir a tiempodelaciega@gmail.com. Allí nosotros estaremos contestándoles todos sus emails. Hemos tenido, ¿verdad?, muchas visitas, hemos tenido gente escribiendo para oración, ¿verdad? Todo eso lo mantenemos confidencial, no damos ni detalles ni cosas personales porque eso no somos nosotros, siempre lo mantenemos tras bastidores, Joel, porque yo creo que es bien importante, amén, ¿verdad?, que eso no se hable en vivo, aleluya, ni se publique tampoco, aleluya. Así que usted tiene la seguridad de que nosotros, hermanos, todo lo que se abre, ¿verdad?, a través de los emails, a través de tras bastidores, no se va a traer en vivo. Así que con toda confianza, hermano, si usted quiere aceptar a Jesucristo, usted nos puede escribir. Si usted quiere la oración, usted nos puede escribir. O si nos puede llamar para las contrataciones que usted quiera, también nos puede escribir. Voy a repetir el email, es tiempodelaciega@gmail.com, y también nos puede escribir hacia godlegacyministry@gmail.com. Así y que no se les olvide que Jesús es el intermediario. Usted puede orar y ponerle las cosas, las peticiones, las situaciones a Dios bajo una oración en el Espíritu. Aleluya, y usted va a ver que Dios responde. Él es intermediario. Amén. Así que quiero mandarle un saludito, ¿verdad?, a unas varias personas que estuvieron ahí conectaditos. Quiero mandarle un saludito a María Delgado, conocida como Pompi. Dios te bendiga, Pompi. Carmen Natal, esa es mi tía allá en Puerto Rico. Dios te bendiga, Titi. Amén. Bendición. Un saludito a Galo Jesús Ramírez Bayona, ese es nuestro hermano Ñaño allá en el Ecuador. Dios te bendiga, Ñañito. Saludos. A Junior César Ramírez Medina, Dios te bendiga, Junior, te quiero mucho, también del Ecuador. Saludito, dice Dios le bendiga a mis hermanos. Conchi Ramírez, Dios te bendiga, Conchi. Aide Rodríguez dice amén.
Dios me los Gloria bendiga. a Dios. Eso es una ovejita de aquí de la casa. Y de Dios te bendiga, te quiero mucho. Javi Vázquez Martínez, Dios los bendiga. Así que, hermano, gracias por su sintonía. Espero que se hayan edificado, espero que se hayan gozado, ¿verdad? Con este resumen del Antiguo y el Nuevo Pacto y la importancia de Jesucristo y de su sangre en la vida del ser humano, Joel. Así que, Joel, despídenos en oración para cerrar el programa. Dios les bendiga, hermano, y oramos. Dios y Padre de la Gloria, te pedimos gracias, te pedimos, Dios mío, que las personas que hayan escuchado este mensaje, Jehová, se haya quedado en sus corazones y en sus mentes, Jehová, que ellos puedan entender que solamente tú, Jesucristo, has sido el intermediario y que viniste a salvar nuestras almas y perdonar nuestros pecados. Una vez más, Jehová, decidimos y cumplimos con predicar tu palabra y llevar el mensaje a todo aquel que lo necesita. Gracias. Mira a las personas radio oyentes y radio escuchas que están en vivo, que vinieron online a mirarlos. Jehová, escucha sus oraciones y contéstale sus peticiones si es de tu voluntad. Sí, ahora, Jehová, una vez más, nos vamos a nuestros hogares, pero no sin tu bendición. Te adoramos y te glorificamos y gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque de ti es la palabra y hacemos tu voluntad porque ha sido tu misericordia. Te adoramos una vez más y te presentamos una vez más este programa Tiempo de la Siega, que sea para bendición y de cada uno de estas personas y almas, Señor. Escribe sus nombres en el libro de las vidas y ofrécele el contrato que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te presentamos este programa, este mensaje y estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Así que antes de cerrar, Joel, yo quiero, ¿verdad?, hacer la oración de confesión. Si hay alguna persona que está allá afuera que desea aceptar a Jesucristo como su único Salvador y ha visto este mensaje y ha entendido y ha reconocido y ha dicho, yo necesito aceptar a Jesús. Amén. Yo necesito que la sangre de Jesús me limpie los pecados. Usted va a repetir conmigo esta oración y va a decir, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que tú vertiste tu sangre en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco, Padre de la Gloria, que soy pecador y que necesito que entres a mi vida. Te abro mi corazón para que entres en él y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que si usted ha repetido esta oración, hermano, sencillita, usted nos deja saber para celebrar con usted y darle la bienvenida al reino de los cielos. Sí, Señor. Así que este ha sido otro programa para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, Tiempo de la Siega. Así que le vamos a dejar los créditos, ¿verdad?, en ese final para que usted se aproveche, nos mande un saludito, los contactos y Dios los bendiga.